Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Buenas noches. Les habla el pastor Alberto Rodríguez desde la Ciudad de México para compartir con todos ustedes una enseñanza, una palabra de parte del Señor que nos va a ayudar en este tiempo donde nosotros debemos pues de aprender, de afirmar y de no dejar de lado la eh, pues la palabra de Dios, ¿verdad? Que para nosotros nos va a servir, para nosotros nos va a hacer de edificación en esta pues cuarentena, ¿verdad? Que debemos de aprovechar, porque como decíamos en otras sesiones, el Señor no está detenido, la iglesia no está detenida, sino que nosotros, ¿verdad? Debemos de seguir siendo edificados para la gloria de nuestro Dios. Y en esta noche quiero continuar con lo que comencé de lo que es el diseño gubernamental de la iglesia. Amén. Y en ese diseño gubernamental nosotros vamos a poder ejercer esa autoridad, pero también poder ejercer y caminar en ese diseño correcto, ¿verdad? Sobre todo porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos que marcan y que exigen que la iglesia se levante. Así es de que voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de los Hechos, en su capítulo número 1. La sesión pasada tomábamos como base el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 16, para hablar del que el fundamento de la iglesia es Cristo, es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y con base en eso la iglesia podría ejercer dominio, ejercer gobierno y someter a las fuerzas de las tinieblas. Pero hoy vamos a hablar de un área importante en ese diseño gubernamental, y ese diseño gubernamental Dios lo ha dado para que la iglesia pueda operar, pueda testificar, pueda realmente compartir acerca de la palabra de Dios, pero acerca del evangelio del reino. Así es de que Hechos 1:8 dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es bien interesante porque una de los aspectos o características de este diseño gubernamental de la iglesia, primeramente lo dijimos, es que tiene un fundamento, que tiene una base, que tiene una legalidad, que es Cristo como el Hijo del Dios viviente manifestado al mundo, manifestado a todo aquel que ha creído en Él, todo aquel que ha rendido su vida y su corazón y que lo ha hecho su Rey y su Señor, que se ha sometido a su gobierno, por lo tanto, que ha sido establecido en ese principio de todo poder, de toda autoridad, como Cristo el Señor, el Kyrios, el Adón de todos los que han rendido su vida y su corazón al Padre. Aleluya, gloria al Señor. Pero hoy vamos a ver esa parte del diseño gubernamental que tiene que ver con la influencia. No estoy hablando de otro virus, ¿verdad? Sino estoy hablando de esa característica que es de las primeras que el Señor determinó para la iglesia, y esa característica la podemos llamar influencia. Hoy mucho se habla acerca de esto, es más, hoy se conoce algo como los influencers, que son personas que pueden influir, vaya la redundancia, pueden estar introduciéndose en la vida de las demás personas para modificar sus pensamientos, para marcar tendencias, estoy utilizando el lenguaje actual, marcar tendencias, para poder cambiar ciertas tradiciones o imponer nuevos hábitos. Este diseño es importante y esta característica es vital, y de hecho hoy la vamos a ver porque la iglesia necesita caminar en ese diseño, entender
¿Qué influencia Dios le ha dado? ¿Qué es la influencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la estamos ejerciendo? Y si necesitamos incrementar el nivel de influencia en nuestra vida, esto es sumamente importante. Por eso, mis amados hermanos, voy a retomar lo que dice el libro de los Hechos. Hechos 1:8, Jesús está hablando antes de ser recibido en el cielo. El Señor está hablando antes de que Él pueda regresar al Padre después de haber consumado la obra, después de haber dado testimonio a 500 personas de que Él había resucitado. Y en ese testimonio, ¿verdad?, Él les termina diciendo que la verdadera autoridad de la iglesia no estaba sujeta a ese primer siglo o a esas circunstancias. Acuérdate que la iglesia comenzó con una base judía, con la raíz del pueblo de Dios, que recibe al Mesías, que realmente sí lo recibe, amén, y que van a esperar en la salvación de Él, van a esperar en que realmente Él fuera el Mesías Redentor. Y la pregunta que le hacen sus discípulos es: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta es: no les toca a ustedes saber lo que el Padre ya dispuso en su soberana voluntad. Ustedes no les toca saber la época, el siglo, el kairos en el cual todas las cosas terminarían de cumplirse. Todas las cosas que están escritas, que están profetizadas y que están establecidas para el tiempo del fin, no les tocaba a ellos el poder discernir, el poder entender. Luego entonces el Señor les dice: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder es una influencia. Esto es bonito y es interesante porque es esa capacidad de la cual Dios dio a la iglesia a través de su diseño eterno para poder cumplir con la obra de ejercer dominio, poder y autoridad en la tierra en representación de Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante que atendamos a este principio de la influencia. El Señor les habla aquí y precisamente les está hablando las características que va a ser de la influencia, les está hablando en qué consistirá y les está hablando, ¿verdad?, que es importante que ellos atiendan la voz del Espíritu Santo, porque si nosotros no atendemos la voz del Espíritu Santo, no vamos a poder entonces ejercer bien la autoridad, caminar en el diseño gubernamental. Vamos a comenzar con qué es la influencia. La influencia es la autoridad y poder para afectar y modificar los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, el lenguaje y los hechos de otra u otras personas. Es la autoridad y poder para afectar y modificar los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, el lenguaje y los hechos de otras personas. Esto es muy interesante, porque aquí nos habla de dos cosas principales. Una, que hay una autoridad, otra, que hay un poder. Luego entonces yo no puedo tener autoridad si no tengo poder para ejercer la autoridad, y yo no puedo ejercer o activar el poder, accionar el poder, si yo no tengo la autoridad para hacerlo. Son dos cosas que son muy similares, que entran en el mismo ámbito, pero que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo la autoridad que el poder. La iglesia ha recibido autoridad, pero debe ejercer poder. Y debe tener autoridad para poder ejercer poder, porque de otra manera, si la iglesia no ejerce el poder con autoridad, entonces está haciendo algo ilegal. Una iglesia o un hijo de Dios que ejerce poder sin la autoridad de Dios está haciendo brujería. Ese es el principio de la brujería: ejercer poder, ¿sí?, pero sin autoridad. Entonces vamos a comenzar diciendo qué es la autoridad. La autoridad es la legalidad jurídica y gubernamental para ejercer poder. La autoridad es esa capacidad que me da el estar establecido en la ley, el caminar bajo un principio, es decir, bajo el respaldo de una ley legítima, una autoridad legítima que va a
establecer leyes, principios, que va a establecer normas sobre las cuales yo voy a caminar, sobre las cuales yo voy a vivir, y también me van a servir como un amparo para que todo lo que yo haga esté respaldado. Si yo no tengo autoridad para hacer algo, entonces estoy incurriendo en un delito o estoy haciendo algo ilegal. Yo necesito entender este principio de autoridad, que fue el mismo principio que el centurión le dijo a Jesús cuando estaba su siervo enfermo, y el Señor Jesús estaba dispuesto a ir a sanarle, a orar por él. El centurión le manda un criado que lo alcance antes de llegar a su casa o al encuentro de Jesús, y le dice: mira, no soy digno que entres en mi casa, pero yo soy un hombre bajo autoridad y soy un hombre que tiene autoridad. Luego entonces el principio de autoridad me habla de tener la legalidad jurídica y o gubernamental para ejercer el poder. El varón, el centurión, le está diciendo a Jesús: yo entiendo lo que implica la autoridad, entiendo que yo tengo una legalidad que me ha conferido el Imperio Romano, por el cual yo obedezco, porque él dice: yo soy un hombre bajo autoridad y también yo tengo autoridad. Entonces, aquí es algo bien importante. La autoridad yo la recibo con una base legal. Si no hay base legal, no hay autoridad. La base legal en la Escritura, en el diseño gubernamental de la Iglesia, es una base de obediencia. Filipenses capítulo 2 nos habla a partir del versículo 5 que Jesús se humilló, que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que Él se despojó a sí mismo, por lo cual Él recibe una mayor autoridad. Yo no puedo ejercer autoridad si no estoy en autoridad. Yo necesito estar legalmente bajo autoridad para poder ejercer la autoridad. Esto nos enseña que la autoridad es posicional. Significa que yo puedo estar colocado en un nivel de autoridad y que en la medida de mi obediencia yo voy a poder recibir mayor autoridad y ejercer mayor autoridad. Pero si yo no soy obediente, no estoy en autoridad, el poder no va a estar legalmente basado, por lo tanto va a ser algo ilegal, no va a fructificar. Voy a dar un ejemplo en la Escritura. En el libro de los Hechos se habla de que unos judíos exorcistas estaban ahí ejerciendo un oficio, estaban ejerciendo un acto de exorcismo, y de repente se encuentran con un demonio, pero ellos habían escuchado acerca de Jesús, habían escuchado acerca del apóstol Pablo, y ellos, ¿sí?, dijeron al demonio: te echamos fuera, sal de él, te reprendemos en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Y los demonios claramente reconocieron que ellos no estaban en autoridad. Es decir, la autoridad es visible. Yo no puedo ostentar una autoridad si yo no estoy legalmente establecido en ella. En el ámbito espiritual es mucho más visible, porque la autoridad es esa cobertura, es esa vestidura, esa investidura que me permite a mí ejercer un poder. Hablando, por ejemplo, del centurión romano, lo que le daba el poder era el gobierno de Roma. Era todo el poderío, todo el estado del Imperio Romano. Es decir, todo eso a él lo investía para poder ejercer una autoridad y poder accionar, ¿verdad? Vaya la redundancia, poder, fuerza. Un policía tiene una placa, tiene una insignia que le va a legalizar como una autoridad legítima. En este caso, una autoridad civil que puede ejercer un poder para aprisionar a alguien, o bien para también usar un arma de fuego, o usar un arma, un tolete, ¿sí?, un gas lacrimógeno, en contra de quienes infrinjan el orden o infrinjan la ley. La autoridad me legaliza para poder accionar poder. En este caso, la autoridad es la insignia en el policía y el poder es el arma, el uso de la fuerza.
En el caso de los judíos exorcistas, los hijos del tal Esceva, ellos querían ejercer un poder en el nombre de Jesús, pero no pudieron hacerlo porque el demonio les dijo: ¿ustedes quiénes son? Ustedes no los veo sometidos a la autoridad de Jesús. No, Jesús no es su Señor. Ustedes no tienen a Jesús en su corazón y ustedes, su vida no está en autoridad. La iglesia debe entender este principio. Debemos volver al principio de autoridad, porque si nosotros no ejercemos el diseño de autoridad, no ejercemos, ¿verdad?, bien este principio, vamos a tener muchos problemas. Y es más, lo estamos teniendo porque debemos poner orden en nuestra casa, debemos poner orden en nuestra familia, debemos poner orden. Por eso Dios nos tiene en cuarentena, porque quiere que pongamos orden. Otra cuestión es el poder. El poder es la capacidad y la fuerza para poder realizar una acción, ¿sí? Entonces yo puedo tener autoridad, pero si no tengo poder, esa autoridad no va a poder ser ejercida. Yo necesito el uso de la fuerza. En el ámbito espiritual yo necesito poder, porque muchas veces podemos orar y sabemos que tenemos autoridad, pero necesitamos ser investidos de poder. Entonces la influencia no solo se ejerce con autoridad, sino la influencia tiene que ver con ese poder que Dios nos da para que la iglesia cumpla un propósito, para que la iglesia pueda, ¿verdad?, establecer el reino de Dios. Jesús les dijo: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes recibirán poder. Si ustedes recuerdan Mateo 28, verso 18, Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Está legalizando a su iglesia, está legalizando a sus seguidores, porque Él mismo es la base legal. Por eso nosotros cuando oramos, cuando ministramos, lo aprendimos de otros siervos, declaramos el poder que hay en la autoridad que hemos recibido, es decir, declaramos la legalidad que tenemos para poder ejercer el poder de Dios a través de Jesús. Y nosotros decimos: bajo el pacto de la sangre. Es decir, ¿qué me legaliza? La sangre, porque hay un pacto que a mí me está dando una legalidad que es una legalidad, vaya la redundancia, legítima, ¿verdad? Una legalidad correcta que me respalda, porque yo estoy en un pacto, en el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente. Luego entonces yo no puedo ejercer la autoridad si yo no tengo poder, y viceversa. Ahora, el poder lo recibimos cuando viene el Espíritu Santo. Esto es poderoso, porque cuando viene el Espíritu Santo nos embiste de poder, nos llena de poder para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesucristo vino, lo que le dio legalidad fue que el Padre lo introdujo por medio del Espíritu Santo. Pero lo que lo dotó de poder fue el propio Espíritu Santo, ¿sí?, que primero lo introdujo al mundo poniendo la sombra del Altísimo en María, y después lo va a dar a conocer, lo va a revelar gracias a que Él desciende sobre Jesús con forma de paloma y es reconocido por el Padre en el río Jordán, y le dice el Padre: este es mi Hijo amado, es decir, hijo legítimo, hijo heredero, hijo legalmente heredero, hijo que tiene la misma legalidad que yo. Es como si firmara yo mismo, es al cual yo ya le delegué esa autoridad. En una empresa, por ejemplo, se le da el poder para ejercer gobierno o para dirigir la empresa, para poder firmar cheques, estoy hablando de una empresa, para poder hacer planes y proyectos a nombre de la empresa, porque él es el que es apoderado, él es el director de la empresa. Entonces, el Padre le está diciendo: ya vino el Espíritu Santo, por lo tanto esa es una señal de que yo lo he legalizado o lo he establecido legalmente como mi hijo heredero, y ahora envío a mi Espíritu para que le capacite de poder. Y alguien podría decir: pero Jesús es Dios. Sí, pero cuando Él viene a la tierra, Él se sujetó, según en Filipenses 2, que Él a sí mismo se sujetó, no escatimando el ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que Él se va a humillar de tal manera que se somete. Y cuando Él está aquí en la tierra, Él no caminó ni ejerció su deidad. Él no caminó como hijo de Dios, como Dios.
Por eso el tentador en diferentes ocasiones le va a decir si tú eres hijo de Dios. Y él no cedió ante esa tentación porque él no tenía que demostrarlo de esa manera, sino que él tenía que caminar en obediencia, sujetando su divinidad y caminando como un hombre común, como tú y como yo, para demostrarnos que realmente sí se puede, que realmente sí podemos caminar en Dios, caminar en santidad, en justicia, cuando nuestro corazón es obediente, cuando nuestro corazón se somete a Dios. Y dice que Él fue tentado en todo sin pecado y que Él nos dio ejemplo en todas las cosas para que nosotros podamos aspirar a ser como Él. Si Él hubiera actuado como hijo de Dios o como Dios mismo, entonces no hubiera tenido sentido, porque Él es Dios. Su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, ¿verdad? Iba a ser manifiesto. Entonces, hay quien dice, es que él sabía los pensamientos porque él tenía la conciencia de lo que sabían los demás, la omnisciencia, él sabía todo. No, 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 no. Es por medio del Espíritu Santo que le revelaba. Así como nosotros, por eso podemos depender del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo, ejemplos he dado en todo. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿cuáles son los principios o bases para la influencia? Aquí el Señor Jesús lo está diciendo. ¿Sí? Estos principios o bases para la influencia son necesarios para que podamos ejercer autoridad y podamos, ¿verdad?, ejecutar el poder que hoy mucho, mucho lo necesitamos hacer. Amén. Estos principios son la legalidad, que ya lo expliqué, es el por qué lo puedo hacer, qué me respalda para hacerlo. Y aquí el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. El Señor Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos, el fundamento legal para que la iglesia opere es que Cristo, o sea, yo soy el Hijo del Dios viviente. Que ustedes conozcan que yo soy el Mesías, que ustedes conozcan que yo fui enviado como aquel verbo que se ha encarnado a imagen de Dios, pero con una semejanza de hombre, para poder demostrar al mundo que verdaderamente Dios amó a la humanidad y establecía un medio legal para que la humanidad fuera redimida, para que la humanidad fuera rescatada. Por lo tanto, no puede haber influencia si no hay legalidad. Otra cuestión es que no puede haber influencia si yo no entiendo sobre quién yo tengo autoridad. Hoy la iglesia pretendemos ejercer cierta autoridad y no nos damos cuenta sobre quién realmente tenemos autoridad. El principio de autoridad en la iglesia no es para someter a otros. No es para ver qué pastor tiene mayor influencia, ¿verdad? O qué pastor tiene la iglesia más grande, o la congregación más grande, o el ministerio más grande. Eso no es la verdadera influencia. Eso no es lo que Dios quiere. La influencia tiene que ver sobre quién Dios me dio esa legalidad para servir. La influencia entonces es una cualidad o una virtud de servicio. La iglesia recibe influencia para servir, para poder ministrar. La palabra ministrar viene del latín que significa servir, alguien que ejerce un servicio a favor de otro. Por eso Jesús dijo, entre vosotros no será como entre los gobernantes de la tierra, que utilizan el poder, la autoridad y la influencia para someter a otros, para estar encima de otros y para buscar que otros, ¿verdad?, les obedezcan. No, 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 no. La iglesia tiene influencia primeramente en servidumbre, es decir, nosotros estamos aquí para servir a Dios, pero también para servir a nuestros hermanos. Jesús lo dijo. ¿Quién es el más grande? El que sirve. ¿Quién es el más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús dijo, bueno, cuando alguien se sienta a la mesa, eso significa que tiene mayor, le dan una preeminencia, ¿verdad? Y el que sirve se ve humanamente como alguien inferior, pero dijo Jesús, en el reino, en el diseño de la iglesia, el que quiera ser mayor debe ser el que sirve. No debe ser el que quiere ser servido. No, no, no. Jesús vino
a servir y a dar ejemplo de que la autoridad y el poder se ejerce sirviendo, haciendo bien. Hechos 10:38 dice que cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder y él anduvo haciendo bienes y sanando. Él estuvo sirviendo. Al nombre de Cristo da gloria. Nosotros debemos de ejercer esa autoridad y esa influencia sirviendo. La tercera parte tiene que ver con la territorialidad. Eso significa en dónde tengo yo esa influencia. Porque muchas veces no entendemos que esto es posicional. Yo voy comenzando poco a poco y por eso Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir el poder para ejercer la autoridad, eso es influencia, y lo comenzarán primero en Jerusalén, luego en Judea, por siguiente en Samaria y al final en todos los confines de la tierra. Esto es importante porque eso nos habla de que la influencia se va incrementando, va creciendo. Yo no puedo levantar, por ejemplo, una guerra contra principados si primero no puedo vencer a los espíritus que me oprimen, que batallo diariamente con la tentación. Yo no puedo ejercer ni siquiera un dominio, una autoridad sobre un espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, una potestad de un territorio o de pecado. Si primero yo no venzo al pecado en mí, si yo no venzo al pecado en mí, entonces yo no voy a poder ejercer una autoridad mayor. Yo no voy a tener una influencia mayor. Si yo como pastor yo no puedo solventar la responsabilidad en la influencia de una congregación de 20, de 40, etcétera, yo no puedo aspirar a que mi influencia crezca. Porque yo tengo que saber que la influencia es posicional, pero que también yo debo de ser muy consciente de dónde está mi influencia, en qué nivel. Entonces, yo estoy en la Ciudad de México, pero yo soy un pastor que tengo una territorialidad, primeramente en la congregación que Dios me ha puesto. El reino tiene que ver con autoridad, con poder, pero también tiene que ver con territorio. Tengo que saber dónde. Por eso, hermano, es muy importante que tú sepas que en tu casa tú debes de ejercer autoridad primeramente. En tu vida, en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo debe ser el primer territorio que vas a conquistar, después tu casa, tu matrimonio, tu familia. Y así va creciendo, como lo dijo Jesús, primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, y entonces sí vámonos hasta lo último de la tierra. Entonces sí conquistemos el mundo para Cristo. Es interesante esto, porque Dios nos dio un poder tremendo, un poder maravilloso, un poder que no tiene límites, pero que legalmente debemos de aprender a ejercer. Por eso este tiempo de cuarentena es un tiempo donde Dios nos está enseñando, donde el Padre nos está capacitando como hijos para dejar de ser niños y ser responsables. Antes de irnos al ámbito del segundo cielo, a establecer gobierno, autoridad y a ejercer el reino de Dios, como lo dice el libro de Efesios, para testificar a los principados y a las potestades de la multiforme sabiduría de Dios, yo tengo que comenzar conmigo. Pablo lo dice en la carta a Corintios, que someta mis pensamientos, primer territorio, yo, mi alma, mi cuerpo, mi carne. Sí, mi mente debe estar sujeta. Ahí tengo que ejercer la autoridad. Ahí legalmente puedo yo operar para que yo después vaya con otros. Yo me convierta en un libertador de otras personas, me convierta en un intercesor por otras personas y puedo ejercer el sacerdocio que Dios me ha dado. Yo no puedo intervenir en un matrimonio, ¿verdad?, ajeno al mío, si primero yo no establezco principios de santidad, de amor, de respeto en el mío. Por lo tanto, la iglesia debe de crecer en la influencia, debe entender la influencia que Dios le ha dado, que es un arma poderosísima. Y esa arma poderosísima la debe de usar, porque la iglesia hoy más que nunca necesita entender el principio gubernamental, y hoy estoy dando el principio o la llave de la influencia. Ese diseño gubernamental de la iglesia es para ejercerlo ahora, porque estamos en el tiempo correcto, estamos en tiempos
difíciles. La humanidad necesita una iglesia gobernante, una iglesia que no esté encerrada o ensimismada en sus problemas, sino que ejerza la autoridad, que ejerza el amor, que ejerza la justicia de Dios. No en una vía humana. No, nuestra influencia no es humana. Nuestra influencia es espiritual. Y si entendemos eso, entonces realmente nuestro entorno cambiará. Por lo tanto, yo soy de la Ciudad de México, pero tengo que gobernar mi casa. Tengo que gobernar mi vida. Tengo que gobernar bien la iglesia, como lo dice Pablo a Timoteo. Y entonces mi influencia irá creciendo, irá creciendo. A veces confundimos influencia con fama. A veces confundimos, ¿verdad?, esa influencia con fama y decir, ay no, yo quiero más influencia porque voy a ser más famoso. No, no, no. Dios quiere que yo entienda que la influencia no necesariamente es fama. Ciertamente, el ejercer una influencia te va a hacer conocer, te va a dar a conocer. Pero oye un principio bien hermoso. Jesús le dijo a los 70 que regresan con gozo, ¿verdad? Y que ellos dicen, wow, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor, ¿verdad?, les dice, no se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre, porque es mi nombre. Mejor regocíjense cuando ustedes se ganen un nombre en el libro de la vida, es decir, cuando ustedes ya sean reconocidos por el Padre como hijos, cuando ya estén establecidos en el libro de la vida del Cordero, y entonces sí tengan una legalidad. Eso fue lo que les dijeron los demonios a los exorcistas ambulantes. Les dijeron, oye, ¿ustedes quiénes son? Ustedes no tienen un nombre, no hay alguien que los respalde, porque Jesucristo no está en ustedes, no hay un pacto de sangre, pero tampoco ustedes están bajo el yugo de Cristo. Esto es terrible. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos bajo el yugo de Cristo? ¿Cuántos realmente estamos bajo autoridad y podemos saber que nuestro nombre está escrito en el cielo? ¿Eso qué significa? Que en el cielo, cuando yo oro, cuando yo acciono el poder de Dios, hay una legalidad que me respalde. Dicen, sí, aquí está Alberto Rodríguez, está escrito, está en el pacto de la sangre, es obediente. No estoy diciendo que sea perfecto. No estoy diciendo que no tenga errores, no. Lo que dice es, hay una autoridad que lo respalda, hay una legalidad. Es hijo legítimo, no es un bastardo. Tampoco es un advenedizo, no es un extranjero. No es nada más, hay un arrimado. No, realmente es un hijo que puede ejercer autoridad, que tiene legalidad y que tiene la influencia del reino de Dios en la tierra porque el cielo lo respalda. Por eso hablaba de legalidad, hablaba de sobre quién yo tengo autoridad. Primero sobre mí, después mi autoridad va creciendo en la medida de mi servicio y en la medida de mi obediencia. En la medida de mi fidelidad, esa población o esas personas a las cuales yo soy enviado va a crecer. Yo no puedo tener un manto, digamos, internacional o mundial si primero yo no respeto mi manto que tiene que ver conmigo, mi espíritu, alma y cuerpo, un manto de una influencia sobre mí. Después va a ser sobre mi casa, después va a ser sobre una congregación, después puede ser en una red, después puede ser a nivel nacional y a nivel mundial. Gloria al nombre de Cristo. Entonces yo no me puedo sentir el pastor de todo el mundo. No, yo tengo que respetar sobre quién tengo autoridad. Somos hermanos en Cristo, así somos hermanos de todo el mundo, de todos aquellos que han aceptado el señorío de Jesús. Eso es cierto. Pero esto es importantísimo, amados. Esto es bien importante y espero que estas pequeñas gráficas o estas imágenes que hemos compartido les sean de utilidad para poder repasar esto y para poder reflexionar en cómo está nuestra vida. Por último, ya vi la territorialidad, ahora hablo de la temporalidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo tengo de ejercer la autoridad? Esto es, pero poderoso, porque generalmente la iglesia habla de futuro. ¿Cuándo será? En la eternidad, cuando esté con el Señor, cuando estemos en el cielo, ¿verdad? ¿Cuándo será? Cuando nos muramos, porque allá en el cielo no habrá problemas, no habrá más llanto ni más dolor. No,
La autoridad la tengo que ejercer en el tiempo que vivo aquí en la tierra. Porque en el cielo solo hay un rey, solo hay un poderoso, solo hay uno que tiene autoridad. El libro de Apocalipsis en su capítulo 4 y 5 me habla de la adoración a Dios y me habla de la manifestación del único que es digno de ser adorado, del único que tiene todo poder, influencia, dominio y autoridad. Dice el apóstol Juan que le dicen que hay un libro que nadie puede verlo ni mirarlo, no puede ni siquiera abrirlo, tocarlo ni desatar lo que está escrito porque nadie tiene autoridad. Y dice, no, si hay uno, hay uno. Y sobre él recae toda la autoridad y él representa toda la autoridad de gobierno y su nombre sobre todo nombre, aleluya, su nombre sobre todo nombre. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, su nombre tiene poder, dominio y autoridad por la eternidad. De eternidad a eternidad, todo está sometido a Jesucristo. Aleluya. Hasta la luz se fue. Pero es importante que lo entendamos. Es Jesucristo. En la eternidad es Cristo. ¿Y yo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí en la tierra. Porque yo aquí soy la imagen de Él, soy el reflejo de Él. El mundo, la creación va a conocer al Hijo del Dios viviente por medio de la iglesia. Es la iglesia la que va a liberar a la creación. Romanos capítulo 8, Pablo dice que por el pecado la creación quedó sujeta a esclavitud. Y esa influencia de la iglesia tiene que ver con la manifestación de la presencia divina, con la gloria de Dios a través de Cristo habitándome para poder liberar territorios, para poder liberar a gente cautiva, comenzando conmigo, liberar a mi casa, liberar a mi nación, liberar a los que Dios ponga en mi área de influencia. Al nombre de Cristo la gloria. Por lo tanto, es ahora. Tú tienes una responsabilidad, amado. Yo tengo una responsabilidad, amado. ¿Sí? Esa responsabilidad es es fundamental que yo la entienda. Yo no puedo dejar de lado, ¿verdad?, el ejercer la influencia. ¿Qué le pasó al que estaba con los talentos, al que recibió un talento? Dice la Biblia que Jesús habla de una historia que recibieron 5, 2 y 1. Y el que recibe uno dice, no, es que a mí me da miedo. ¿Qué tal si le fallo a Dios? ¿Qué tal si le fallo al Señor? Eso es muy común. Es que yo no quiero fallarle a Dios, ¿verdad? Y escondemos o queremos esconder la autoridad, queremos esconder la influencia, queremos hacernos de lado. ¿Y qué pasa? Que no podemos escondernos, que no podemos dejar de lado, ¿verdad?, la responsabilidad. Y siempre le echamos la culpa a los pastores. Ustedes no, otras personas que yo conozco. Dicen, no, es que es el pastor. ¿Y por qué no crece la iglesia? Por el pastor. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Por el pastor. ¿Por qué yo tengo problemas? Porque el pastor. ¿Y porque el pastor? ¿Y por el que el pastor? No, yo tengo que saber que yo tengo una responsabilidad en tu casa, en tu matrimonio, en tu economía, en tu vida espiritual personal, en tu altar familiar. Tú eres la cabeza, tú eres el responsable de tu vida. Los pastores lo único que hacemos es colaborar, ser colaboradores de Dios, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa. Solamente podemos ser colaboradores de Dios para edificar la iglesia. Entonces sí es importante que yo entienda esto. Es mi responsabilidad ejercer la influencia que tengo. Quizá los que somos pastores tenemos una influencia local, ¿verdad?, sobre ciertas familias. Pero a veces la gente dice, no, es que yo no tengo la autoridad que tiene el pastor. Pues no, pero tienes autoridad en tu casa. Tienes autoridad en tu vida. Puedes sujetar tu carne, puedes sujetar tu lengua, que es de lo más difícil, ¿verdad? El que sujeta su lengua, hermano, dice la Escritura que ya está del otro lado. Ya ganó. Porque si no lo hacemos, nos va a dominar y nos va a causar muchísimos problemas. Luego entonces la iglesia debe entender, ¿quién tiene la autoridad? Dios. Sí, Dios tiene la autoridad, pero me la dio a mí. No puedo ser como aquel que guardó, ¿verdad?, el talento y que dijo, no, Señor, me da miedo. ¿Qué tal si le fallo al Señor?
¿Y qué te vas a presentar? ¿Tú crees que Dios te va a excusar? Por supuesto que no. Dios te va a hacer responsable, porque lo único que pasó es que tú fuiste negligente con la autoridad. No es culpa del vecino, no es culpa de tu familia, es tu responsabilidad. Amén. Ejerce bien la influencia que Dios te ha dado. Ejerce esa influencia para bien. ¿Por qué crees que hay gente que se acerca contigo? ¿Porque eres muy listo? ¿Porque eres muy inteligente? No, porque ellos perciben que en ti hay una influencia para aconsejar, para enseñar la verdad, para compartir al Cristo que te habita. Por eso la creación gime a que los hijos de Dios, los hijos llenos de la gloria de Dios, se manifiesten la influencia. Hay un dicho aquí en México que es que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Tú no vas a saber qué tanta influencia tienes de parte de Dios para ejercer el reino de Dios, para ejercer gobierno de parte de Dios como iglesia, hasta que tú no te des cuenta, hasta que tú no lo hagas. Porque es hasta que tú puedas realmente ejercer ese dominio en Cristo Jesús, que tú te vas a dar cuenta que el problema, la circunstancia, la enfermedad, la lucha, ¿sí?, es nada delante de Dios. Esa lucha es nada delante de Dios, solamente que tú no habías ejercido la influencia. Es necesario que la iglesia, ¿sí?, ejerza la influencia. Porque la iglesia estamos hoy intercediendo, estamos hoy recluidos, pero no estamos, ¿verdad?, inoperantes. Tú no puedes estar inoperante, al contrario, hoy podemos ejercer autoridad en la casa, hoy podemos ejercer autoridad, esa influencia en el espíritu, y podemos interceder para que el Señor mueva su mano, el Señor intervenga y la creación sea libre, y que, por ejemplo, todo lo que está pasando y todo lo que parece que viene adelante, nosotros podemos ponernos en la brecha para que la mano de Dios intervenga y que se vea que Jesucristo hoy es el mismo de ayer, es el mismo que será mañana, es el Hijo del Dios viviente, porque hay una creación que te necesita. Hay gente que necesita escuchar de ti el poder de Dios. Bueno, necesita escuchar las buenas nuevas, pero necesita mirar, experimentar el poder de Dios. Esa es la influencia. ¿Cómo la estás aprovechando, amado? ¿Cómo la estás aprovechando y ejerciendo en tu casa, en tu vida, en tu carácter? ¿Cómo lo estás haciendo? Voy a dejar unas preguntas aquí porque nos van a ayudar a reflexionar y a poner en práctica la palabra. La primera es: ¿conozco el nivel de influencia que Dios me ha dado? Si realmente lo discierno, entiendo la responsabilidad que tengo. La segunda es: ¿estoy ejerciendo correctamente esa influencia que he recibido como persona, en mi cuerpo? ¿Sí? Primero es mi ser, espíritu en mi cuerpo. ¿Realmente estoy ejerciendo esa influencia en mi vida? Porque a veces decimos: es que yo no puedo, pastor. No, sí puedes. Tu primera influencia eres tú. Yo siempre he enseñado: antes de orar por otro, primero ora por ti. Ponte la mano tú en tu cabeza y tú saca a los demonios. Tú ministrate a ti mismo. Ministrate la unción y vas a ver ahí qué tanto grado de influencia, de poder y de autoridad tienes. La 3, ¿cómo puedo restaurar mi influencia si es que la he perdido o la he mal usado? ¿Qué tengo que hacer? Quizá ya en mi casa he perdido la influencia, quizá ya no tengo autoridad. Quizá ya no me hacen caso, quizá ya no soy un ejemplo o ya no soy alguien digno de confianza, que eso es algo terrible. ¿Cómo yo puedo ser restaurado en la influencia? ¿Cómo yo puedo como iglesia, verdad, ser restaurado en ese diseño gubernamental? Y en todos los ámbitos de tu vida, porque tú eres iglesia en todos los ámbitos de tu vida, en todo tiempo. Amén. No somos iglesia nomás cuando nos reunimos ni cuando estábamos en un local. Somos iglesia ahora, y bendito sea Dios que ahora la iglesia está inundando las redes sociales. Está teniendo una mayor influencia en las redes sociales. Al nombre de Cristo la gloria. Por último, ¿qué cuentas puedo darle hoy al Señor? Hoy. Si me dijeran como a esos siervos que le dieron 5, 2 y 1 talento, ¿qué le voy a presentar? Si me dieron 5, voy a presentar 3, voy a presentar 2 más, o voy a presentar 5 más. Si yo recibí 2, ¿qué le voy a decir al Señor? Señor, mira, con trabajos, con esfuerzo, pero aquí están otros 2.
Pero si recibí uno, ¿qué le voy a decir? Señor, lo multipliqué, o sabes que lo escondí, fui negligente y dejé que otros, pensé que el pastor era el que tenía que hacer la obra, pensé que era el gobierno, pensé que era el vecino, pensé que era el esposo, pensé que era la esposa, porque la culpa siempre es de otro, nunca será de nosotros. Eso nos lo enseñó nuestro padre Adán. La culpa de la mujer que me diste, Señor. Y en parte le estaba diciendo al Señor, pues como tú me la diste, tú también tienes culpa. No, hoy debemos de entenderlo y debemos de asumirlo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy ejerciendo la influencia que Dios me ha dado? ¿Y para qué quiero más? ¿Para qué la quiero? Pues es para echar fuera demonios, es para liberar cautivos, es para poder establecer el reino, para traer sanidad a la tierra, para liberar la creación, que hoy más que nunca los cielos necesitan ser libres, la tierra necesita ser libre, las naciones, la humanidad necesita ser libre de toda influencia del mal, de toda tiniebla, y tiene que venir una influencia de luz, de verdad, de justicia, de restauración, porque hoy tenemos que ejercer esa influencia para restaurar. Dios nos ha llamado como restauradores, no como condenadores. No como la gente que tiene el dedo señalador y que nada más está señalando y señalando y señalando. No, no, no. Sino yo tengo que ser un sacerdote legítimo, un sacerdote que ejerza bien su oficio, su ministerio, un sacerdote que ejerza la influencia de intercesión, de restauración, de pregonero de paz, pregonero de verdad. Y entiéndame, yo no estoy diciendo que realmente Dios no esté pensando que el pecado es algo desagradable. No, por supuesto que sí. Cuando digo pregonero de paz, es que dice la Escritura que la paz se siembra con aquellos que hacen la paz, con aquellos que están en el shalom de Dios, aquellos que quieren amistarse con Dios, aquellos que deciden dejar el pecado, que deciden dejar la maldad, que dan vuelta atrás y que ahora dicen, Señor, yo quiero reencontrarme contigo. A eso me refiero con pregoneros de paz. Es decir, vuélvete ahora en amistad con Dios y por eso dice la Escritura, te irá bien, ¿verdad? Y tendrás paz. Quiero orar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente, te doy gracias porque podemos compartir tu palabra. Porque mi Dios, tú nos has dado un diseño gubernamental que debemos ahora de entender, que debemos ahora poner en práctica, que debemos ahora de ejercer y, Señor, hacerlo responsablemente, porque la situación, el momento histórico que estamos viviendo es único, es irrepetible, pero de él daremos cuentas. De él, Señor, depende, Padre, que la iglesia entienda para que transicione, para que se activen esos escenarios proféticos que tú hablaste, porque hoy muchos se han levantado y han criticado y se han burlado, Señor, sin saber que a ti no se te escapó nada. Que a ti, Señor, no te falló, que no fue un sueño humano que tú dijiste que comenzaba una década de poder, de avivamiento, de influencia para la iglesia, y muchos pensaron otras cosas, pero tu palabra es fiel y verdadera. Por lo tanto, yo sé que tu mano intervendrá a favor de tu iglesia y que tu iglesia realmente se levanta, Señor, no para dividir, no para, Señor, traer discordia, sino para que unidos en amor en Cristo Jesús podamos realmente ejercer una influencia de paz, de justicia, de amor, extendiendo la mano sobre el necesitado. Padre, tú nos darás, Señor, recursos en amor, en palabras, pero en unción, pero también, Señor, proveerás otro tipo de recursos para poder reconstruir una sociedad, Señor. Tú abrirás puertas, darás creatividad, planes, pensamientos estratégicos a hijos tuyos en el ámbito empresarial, en el ámbito gubernamental, en el ámbito espiritual, Señor, y en todos los ámbitos del quehacer humano, porque fuimos llamados como restauradores, fuimos llamados a reconstruir las ruinas, Señor, de esas generaciones, y no permitiremos, Padre, que nuestra generación y los que vienen ahora con nosotros, Señor, queden en ruinas, porque es tu palabra, Señor. Y este es el tiempo de ejercer la influencia con autoridad y con poder, sabiendo que el pacto de sangre en Cristo Jesús nos da la legalidad correcta para poder hacerlo, porque este es el tiempo correcto. Padre, bendigo a todos mis hermanos,
a todos mis amigos a la distancia, Padre, enviándoles un fuerte abrazo y la bendición del Todopoderoso. A Cristo sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, una dicha, una bendición compartir con ustedes. Esperamos vernos pronto, pero a la distancia les bendecimos, les abrazamos y deseamos que el Padre siga fructificando su presencia, su revelación, su amor en ustedes. Que tengan una excelente semana y que caminen siempre en la guianza del Espíritu Santo.